Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, aquí desde ABC Latino. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es La Revista al Aire, por 91.3 FM Radio WBKR Poughkeepsie, por las 5 frecuencias AM, FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y bienvenidos nuevamente a un nuevo mes. Parece mentira, ya estamos en diciembre. Y como siempre en diciembre, al comienzo de cada mes puntualmente, está con nosotros Pocho Salcedo. Bienvenido nuevamente, Pocho. Es un placer estar por acá, gracias por la invitación. En esta caminata de 12 meses y llegando al mes doceavo, sensacional, un año lleno de sorpresas, de cosas muy buenas y cosas también muy desafiantes. Y bueno, saludo también a toda la audiencia que nos ha seguido a través de todo este tiempo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a la revista Al Aire. Así es. Y sabes que, Pocho, anoche estábamos viendo aquí en casa un documental o una película documental de un chamán ecuatoriano de la tradición de los incas del Perú y Ecuador, y hacía un peregrinaje y había viajado a conectarse con las poblaciones originarias de Bolivia y estaban en una celebración en Teotihuacán. De todos los lugares, algo muy, muy bonito, donde hicieron ceremonias, hicieron sus rituales y pidieron por la Pachamama, por nuestra madre tierra, ¿verdad? Y por el mundo. Así que anoche, fíjate que estabas en mi pensamiento. Mira, qué interesante. Anoche estabas tú también en mi pensamiento porque vi un debate político entre el gobernador de California y el gobernador de la Florida. Y bueno, no podían ser polos más opuestos, ¿no? Y conozco un poco de por dónde caminas en tu visión y pensé en un momento, ¿qué pensarían mis compañeros de mesa de barrio si viesen una cosa así? En fin, estuvimos en la misma onda, pero tú Ah. saliste ganando. Mira, qué interesante. Mira, me haces acordar, vamos a irnos un poquito de esto antes que entremos de lleno en el programa de hoy. Pero una de las mujeres medicina ahí en Teotihuacán, y no recuerdo el nombre de a qué grupo pertenecía, pero era una de las mujeres medicinas. Estaban ahí en esa ceremonia y ella estaba hablando y decía, una parte de la humanidad camina por acá, por la izquierda. La otra parte de la humanidad camina por la derecha y hacía los gestos con ambas manos. Pero la Madre Tierra siempre nos abraza a todos por el centro. Mm, Para pensar, Para fíjate, pensar, sí, muy para pensar. interesante. Así es. ¿Y qué te parece si comenzamos con el programa ya mismo? ¿Con qué comenzamos? Bueno, comenzamos con tu reflexión habitual, si te parece. Me parece muy bien. Vamos a hacerla muy cortita, porque ya la semana anterior, para la fiesta de Acción de Gracias, Thanksgiving, que todos ustedes ya saben que es la fiesta, mi fiesta preferida, hablamos de lo que es el accionar de dar gracias
por todo lo que nos sucede en la vida, de dar gracias por estar vivos, y hablábamos de lo importante que es amanecer, despertarnos cada día y tener esa acción de agradecer que nos hemos despertado, porque la vida nos está otorgando un día más para ser mejores, mejores seres humanos, ¿verdad? Y hablamos de eso, pero después yo me quedé pensando y quiero compartirles algo que vino a mi pensamiento después. ¿Por qué esa parte tan importante, saber agradecer? Nos cuesta mucho agradecer, lo confieso. No es fácil. No es fácil más allá de cuando esa forma así medio formal de cuando alguien nos alcanza un agua o un café y le decimos gracias. Estamos acostumbrados a esa formalidad de agradecer, pero no de agradecer de adentro, así bien de adentro. Y yo me di cuenta o reflexionaba un poco que si no aprendemos a agradecer de adentro, hay algo que nunca vamos a aprender a hacer, y es el perdonar. El perdonarnos a nosotros mismos y el perdonar a los demás. Es muy difícil perdonar. Miremos al mundo, a la gente que conocemos, las sociedades en conflicto. ¿Cuántos de esos conflictos tan profundos y de tantos años son porque no se puede perdonar algo que ocurrió, vaya a saber cuánto tiempo atrás? Nos cuesta perdonar, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a todo el mundo alrededor nuestro, ¿verdad? Y sin esa actitud de perdón, no hay diálogo, porque nos quedamos encerrados en nuestra visión de cómo tendrían que ser o cómo son las cosas. No hay empatía sin perdón, pero desarrollar el perdón es muy difícil. Y yo estaba pensando, y esta es la reflexión de hoy, por eso es que es tan importante agradecer. ¿Por qué? Porque agradecer es mucho más fácil. Despertarse cada día y decir, agradezco a la vida por darme este día nuevo, por darme la capacidad de mejorar quien soy. Ese es un hábito que es mucho más fácil de crear dentro de nosotros, en nuestras vidas, que el de perdonar. Pero si creamos el hábito de agradecer, eso nos va a llevar a saber perdonarnos a nosotros y perdonar a los demás. Y esta así cortita es la reflexión del día de hoy. Sensacional, porque has enganchado dos aspectos esenciales de la felicidad, de una visión liviana del mundo, que es el agradecer. No hay nada más potente que un corazón agradecido, ¿no? Sí, Y, así y, es. y de perdonar, ¿no? Porque no puedes caminar la vida llevando tantas ofensas. Es una mochila muy pesada llevar eso. Y peor todavía, llevarla cuando tú no te has perdonado. Somos los críticos más grandes de nosotros mismos. Hay una cuestión nada más quiero agregar. Vi una dimensión diferente a la del perdón. Alguna vez te comenté, tuve el privilegio de entrevistar a uno de los primeros detenidos de Guantánamo que salió, ¿no? Y yo lo vi en un programa de una cadena internacional y me impactó lo que habló y luego lo busqué para entrevistarlo y tuvimos una conversación y yo le dije, lo que más me impactó es que cuando saliste de Guantánamo, lo primero que hiciste es hacer un video para, en el cual decías que perdonabas a los que te habían torturado, a todos los que te habían abusado, a los que te habían acusado sin fundamento, porque salió de Guantánamo porque no pudieron acusarlo de nada en concreto, solamente habían rumores, etc. Y yo le digo, eso me impactó. ¿Y cómo puedes perdonar a otros?
Y me dijo, yo no lo he hecho por los otros, lo he hecho por mí. Y dice, así, y cómo así? Porque si no los perdonaba, estaba fuera de la cárcel, pero estaba todavía dentro de mí, dentro de la cárcel, ¿no? Porque ellos estaban Claro, en mi cabeza todo el tiempo. Así que claro. los perdoné, no solamente los perdoné, dije, yo sé quién es mi torturador principal, era un policía de Chicago, que lo conozco por su brutalidad, etcétera. Y incluso a él no solamente lo he perdonado, le he deseado que vaya al cielo, porque el cielo es demasiado grande para todos y todos cabemos ahí. Así que desde ese punto de vista yo vivo un hombre feliz, ¿no? Totalmente, y ese es el mensaje aparte que nos han dejado grandes seres de la humanidad. Pienso en el caso de Nelson Mandela en Sí, Sudáfrica, el de Pepe Mujica en sí. Uruguay, aquí en nuestra Latinoamérica. Y qué bueno esto que trajiste a colación porque nos da el pie para la sección de esta primera semana de diciembre, que es Patria Grande, ¿verdad? Y en la revista de el mes de diciembre hemos hecho algo muy especial y distinto, en que hemos publicado lo mejor de todo el año. Aquí los que nos siguen por YouTube pueden ver la portada de la revista de diciembre con las 11 etapas del año y hemos elegido para cada sección lo mejor de cada año, lo que a nosotros nos parecía mejor, algunas cosas con los comentarios de todos ustedes. Pero me gustaría que hablemos un poco en términos de patria grande, mirando hacia atrás en todo este año. ¿Cuáles son los acontecimientos que para ti han sido más relevantes en lo que va de este año que aún no ha terminado? Bueno, teniendo la ventaja y siendo el lector asiduo de la revista, de la publicación mensual, eh, yo creo que acertaste en presentar a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, como una de las figuras destacadas del 2023. Yo creo que su peso ha trascendido los límites geográficos de Brasil, tiene una presencia internacional importante, se ha destacado como líder no solamente resolviendo problemas tan agudos en Brasil. Imagínate cuando él estaba comenzando su mandato, este último mandato en el 2023, no se sabía cuál era la posición del ejército de Brasil, porque el ejército de Brasil lo tenía, digamos, lo había apoyado a su contrincante de una manera excepcional, ¿no? Pero él supo maniobrar eso, que nadie pensaba que era tan fácil y nunca fue fácil y lo hizo. Se proyectó internacionalmente inmediatamente, creando un balance entre las potencias mundiales. Lo hemos visto, creo que ha sido el principal actor latinoamericano en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo ha sido también últimamente en el conflicto de palestinos y israelíes, siempre llevando una posición equidistante, ¿no? Sí, Además de promover la integración latinoamericana con toda la fuerza que le caracteriza. Hace poquito influyó en el Parlamento brasilero y Brasil termina siendo el último país en darle luz verde a Bolivia para que sea parte del Mercosur. Eso, digamos, es relevante, no lo ha hecho ningún otro líder. Todos teníamos mucha esperanza en lo que podía hacer AMLO y AMLO se dedicó a México y solamente ocasionalmente tratar de dar algunos anuncios latinoamericanistas o internacionales, pero digamos, no fue nada lo que se esperó. Yo esperaba sí, que, personalmente, que, que dime, la visión de AMLO en realidad fue
al fin y al cabo, con respecto a toda América Latina, ¿verdad? Fue muy coherente con muchos otros gobiernos mexicanos anteriores, donde siempre está ese apoyo de fondo a distintas causas, pero no pasa de eso, no pasa de ser una mención diplomática. Exacto. Y hay que reconocer que AMLO se ocupó y sin juzgamiento, porque yo creo que ha sido muy, muy bueno lo que él hizo en México, pero se ocupó de afianzar una visión de México hacia adentro. Y lo ha hecho muy bien y vamos a ver ahora con estas elecciones que hay nuevas, si el partido de él va a seguir en el poder o no, ¿verdad? Y eso digo, si va a seguir o no, porque Latinoamérica durante este año nos ha dado tantas sorpresas en lo que sea de elecciones, que es difícil de Sí, sí, comprender sí. todo lo que ha pasado, ¿verdad? Totalmente. No, y no podía estar más de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que su definición ha sido hacia México e internacionalmente hacia Estados Unidos, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, Claro. y sus declaraciones son más de forma, digamos, no ha participado en absolutamente nada que sea de consecuencia en el continente, en Latinoamérica. De paso, no le gusta viajar, ¿no? Y hay muchas conferencias donde su ausencia ha sido muy notoria, ¿no? En fin, En eh, Pero sí, coincido contigo en que Lula realmente se nota, se nota la experiencia y los años de estadista, de político y de gobernante que él tiene a cuestas, porque sí. cuando asume la presidencia, la asume a partir de ese día y va hacia adelante, ¿verdad? Eh, Latinoamérica, qué contradicciones que hubo con tantos mandatarios nuevos sin esa experiencia, ¿verdad? Estoy pensando, por supuesto, Gabriel Boric en Chile, estoy pensando en Gustavo Petro en Colombia, cosas impensadas. Era impensable en Colombia, y nosotros lo comentábamos en otros programas, que Gustavo Petro, un ex combatiente de las fuerzas revolucionarias de Colombia, llegara a la presidencia. Bueno, él tenía la experiencia de haber gobernado la ciudad de Bogotá, una ciudad súper importante, pero había estado siempre en la oposición y llegó al poder. Y mamita que se encontró con un panorama Sí, que sí. ahora uno lo mira y dice, quizás era demasiado, porque en algunos aspectos yo creo que lo sobrepasó. Mi- eh, basta solamente referirse al resultado de las elecciones que hubieron en este año en Colombia, donde en Bogotá, su lugar fuerte, recibió una paliza sensacional, ¿no? Total, total. Exacto. Entonces, yo también lo veía con mucha curiosidad, con alguna esperanza. Tenía un discurso y un programa de trabajo interesante en Colombia. Era el primer presidente de izquierda. Yo soy un independiente acérrimo, pero aprecio los dos lados y me pareció que iba a ser una solución para tantos problemas de Colombia, pero está todavía, digamos, en esa, lo que tú bien indicaste, en ponerse de oposición al gobierno y, Dios mío, qué sorpresa, ¿verdad? Qué Qué sorpresa. sorpresa. Lo mismo que Gabriel Boric en Chile, ¿verdad? Exacto, Esa exactamente. revolución que hubo hace tan solo unos pocos años atrás, esa revolución de estudiantes, de gente joven, de mujeres, de gente de los campos, no de las Exacto. ciudades, sino de la población en general,
para hacer resurgir un Chile diferente, con nuevos valores, que incluyeran a toda la sociedad, ¿verdad? La reforma de la Constitución, esa Constitución que data de la época de Pinochet, Sí. y había todo un ímpetu, y llega Boric a la presidencia, y es como que todo se empieza a desinflar. Al extremo de que este diciembre, de este mes, hay elecciones o hay una votación sobre la nueva constitución y parece que va a ser por lo menos la propuesta es en muchos casos similar a la de Pinochet. Y la derecha de Chile tiene una ventaja tremenda en estas elecciones, por lo menos teóricamente. Eso nunca te lo podrías esperar, ¿no? ¿Cómo se dio la vuelta? Sí, exacto, porque la primera constitución aprobada que fue a votación de la población para ver si era adoptada o no, era una constitución muy progresista Ujú. realmente. Quizás se les fue de la mano, quizá quisieron hacer muchos cambios muy rápido y la gente dijo, no, todavía no, pero lo rechazó. Pero la constitución que se va a presentar a las urnas para que la población la acepte o no, tú bien lo has dicho, tiene algunas cosas que son todavía más restrictivas de las libertades que la de Pinochet en algunos casos. Exacto, exacto, exacto. Así que otra gran sorpresa, y por supuesto la otra gran sorpresa, y no podemos dejar de mencionarlo, es en Argentina, en las elecciones de Argentina, porque si estamos hablando de la falta de experiencia, Argentina ha elegido a un candidato sin ningún tipo de experiencia política real, un candidato que irrumpió en la escena política hace tan solo 3 años, formando un partido que ni siquiera tiene representación en las 22 provincias de la Argentina. Y una persona que viene de los medios, que arrasó con unas declaraciones totalmente, yo lo diría, exageradas en su pronunciación, muy radicales en cuanto a lo que dice que va a hacer, apareciendo en las manifestaciones antes de las elecciones con una motosierra y diciendo que iba a cortar con la casta política. Y ahora se encuentra con que ganó y le pasa lo mismo, que tiene que empezar a armar un gabinete, y qué de líos que se están armando. Y tan solo tiene unos días más porque el 10 de diciembre es cuando asume. Algo interesantísimo, es un fenómeno increíble, es un fenómeno a la Trump, porque nadie se imaginaba que Trump podía ganar, ¿no? Si vas al principio de la campaña de Trump, era entretenimiento y termina ganando y termina teniendo un apoyo, pero de grupos que, como decía Trump, podía disparar a alguien en la Quinta Avenida y no pasaba nada, ¿no? Ese ha sido, digamos, pero él también tuvo que gobernar. Eh, bueno, y hay otro aspecto para mí sobre Argentina. Yo creo que mucho se ha enfocado en lo que ha pasado con Milei, pero yo creo que dando un paso atrás, ¿por qué ha pasado? Y creo que también no hablamos demasiado del fracaso que, a mi criterio, ha sido el justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo, en todas las versiones, porque no se hubiera dado ese fenómeno si no había un problema anterior, ¿no? Totalmente, hay un problema de fondo muy, muy serio y muy grave. Exacto. Es una economía que está muy, muy mal, con una inflación eh, muy importante, que viene bajando lentamente en los últimos meses, pero que no parece haber sido suficiente para los votantes. Ahora lo interesante, y para no pasar mucho tiempo solamente en esto, pero lo interesante de Javier Milei
el nuevo presidente electo de Argentina, es que en todo momento de su campaña, él habló con su verdad. No mintió, no hizo como todos Exacto, los políticos, no exacto. dijo al día siguiente que empiece a gobernar va a bajar la inflación o todos van a estar mejor, los sueldos van a ir para arriba. No, no, no. Él vino diciendo todo lo que va a hacer y todo lo que va a hacer, como parafraseando a Churchill, era Sangre, sudor y lágrimas. sangre, sudor y lágrimas. Y eso es lo que él Exacto. venía diciendo y dijo y prometió. Sangre, sudor y lágrimas. Y aún así, la gente lo votó de todas las edades, de todas las situaciones. Impresionante, y vamos a ver qué ocurre porque por ahora se está aliando con esa casta política que él quería terminar, pero se está aliando con ella para llenar los ministerios porque él no tiene gente propia. Entonces hay un teje-maneje ahora, pero ya está, va, eso queda para ver qué ocurre a partir del 10 de diciembre en la Argentina. Lo notable sí, ganó diciendo su verdad. Sí, que digamos, por lo menos como ticket, como boleto de entrada, debería ser requerido de todos los políticos, ¿verdad? Por supuesto. Ahora después viene algo que es muy de la sociedad nuestra. Yo conozco a mucha gente que dijo, no, pero él dice esto, pero en realidad cuando gobierna no va a hacer esto, no van a ser solamente sangre, sudor y lágrimas. No, no se puede gobernar así. Vamos Eh, a ver qué pasa. ¿Qué otras cosas han ido mi- ocurriendo en esta Latinoamérica? ¿Qué te parece la presencia este año de la CELAC, por ejemplo, en el escenario internacional de América Latina? realmente es un fenómeno interesante porque la OEA se ha desgastado demasiado, ¿no? Y digamos, el liderazgo de la OEA ya no ha podido responder a los desafíos sudamericanos, latinoamericanos, y la CELAC, que ha empezado a tomar fuerza en función a lo desgastada que está la OEA. Me parece un foro que se está convirtiendo en el gran central station del diálogo de Latinoamérica, más allá de lo que era antes la OEA, ¿no? Así es. Y ahí a mí me parece que hay que darle crédito realmente al presidente saliente de la Argentina, Alberto Fernández, porque él hizo mucho para impulsar la CELAC y sobre todo para darle fuerza de voz y de poder dentro de la organización a los países del Caribe. Bueno, Eh, yo creo que entre tal vez las poquísimas cosas relevantes del expresidente, bueno, de todavía presidente argentino, Fernández, yo creo que puede ser eso. Yo lo he visto totalmente desde lejos, tú conoces muchísimo más, apagado en los últimos meses, digamos, ha, desinflado totalmente. ha sido dejado de lado. Parecía que no había presidente de la Argentina, ¿no? Ha sido Realmente. dejado de lado, exacto, para las elecciones estas nuevas. Mira, quería también poner Sí. un tema que me parece a mí importante. En Guatemala, en agosto, hubieron elecciones y lo eligieron a Bernardo Arévalo para que sea el próximo presidente, con una diferencia de 1 millón de votos, que es muchísimo por la votación que existe en Guatemala, sobre Sandra Torres. Pero, Ujú. ¿cuál es el tema de Bernardo Arévalo? Que su campaña y su trabajo fue anticorrupción, ¿no? Y la gente lo apoyó de una manera tremenda. Así que el dinero a veces, porque Sandra Torres tenía
los medios económicos en gran dimensión comparado con Arévalo. Pero Arévalo salió elegido porque la gente quería ver un cambio fundamentalmente en el área de la corrupción. Así que yo veo con mucha atención lo que pueda pasar en Guatemala, en lo que está pasando, porque la corrupción es un impuesto que pagamos todos en todos los países, y sobre todo en Latinoamérica es un impuesto cubierto, secreto. Cada cosa que hacemos a nivel de gobierno, incluso en industrias, en la empresa privada, nos cuesta más. Leía por ahí una estadística que las empresas privadas en el mundo pagan aproximadamente $1.000 millones en bribes, en coimas, como dicen en Sudamérica, para funcionar en todo el mundo, ¿no? Que es tremendo. Terrible. Bueno, no puedo tengo que caer otra vez en volver otra vez a lo mismo, pero por lo menos con el gobierno de Javier Milei en Argentina, las empresas van a tener mucho más superávit porque no van a necesitar las coimas, porque todas las empresas van a ser entregadas a la propiedad privada. Es uno de las bases de la campaña de Milei, así que ¿para qué gastar tanta millonada de dólares en coimas? No van a hacer más falta porque el gobierno les va a dar todo directamente y gratis. Así que, en fin, Ecuador. Ecuador, te quería decir, las elecciones del 20 de agosto, que ponen una personalidad nueva, tremendamente sorprendente, pero el desgaste del presidente saliente fue tal que no aguantó todo el periodo, y una personalidad muy joven, es el hijo de una familia, si recuerdo bien, de personas en la industria de las bananas que trataron por muchos años, varias generaciones, tener a alguien elegido, y finalmente este hombre muy joven alcanza la presidencia del Ecuador. Habría que ver qué es lo que va a pasar. Hay que ver qué va a pasar, exacto. Son las incógnitas así de Latinoamérica. Y hay algo que me llamó mucho la atención en estos últimos días y que obviamente toca y muy de fondo y muy tocó a Latinoamérica. Y es la muerte de un estadista muy conocido y muy influencial en el mundo. Y me estoy refiriendo a Henry Kissinger, que acaba de morir hace pocos días a los 100 años y que ha tenido una participación tan importante, no solamente alrededor del mundo, pero en Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Y ¿qué podemos? Y acá, mientras tanto, la estamos recibiendo a Rosario, que se nos está... Hola, buenos días. buenos días, Rosario. Te Buenos cuento días. que estamos hablando acá de Latinoamérica y todo lo que ocurrió en Latinoamérica durante el año. Y ahora comenzábamos a hablar sobre la muerte reciente de Henry Kissinger y lo que él significó para Latinoamérica. Así que bienvenida al programa. ¿Qué te Muchas gracias. pareció? ¿Qué te pareció, Pocho? Eso, Mira, 100 años y hace tan solo, ¿qué fue? Un mes uh, atrás, estaba en China. estaba en China, viajó a China para reunirse con el premier chino. Eh, Es una potencia tremenda. eh, a mí me parece una de las grandes conquistas de su gestión fue la apertura de China, pero paro ahí. Digamos, él era un amigo del Realpolitik, así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento que se necesita hacer. Así que no tenía, digamos, las ataduras de lo que podía ser los principios, por lo menos,
públicos de lo que es democracia, de lo que es los principios fundamentales, por lo menos teóricos, de los Estados Unidos. Él hacía lo que quería hacer, eh, y le daba la vuelta a lo que quería hacer. Lo único que necesitaba y buscaba era amigos para Estados Unidos a cualquier costo. Y el costo más alto fue el de Chile, obviamente con Allende, y también el apoyo a todos los gobiernos duros de Latinoamérica, militares. Eh, él fue artífice durante todo ese periodo, Claro. ¿no? Así que para mí me parece un balance con muchas sombras, algunas cosas de luces, y lo ha hecho así. Él estaba era un combatiente de la Guerra Fría a cualquier costo. Así es, y fíjate, tú mencionaste el golpe de Estado contra Salvador Allende, democráticamente electo en Chile, y ese golpe de Estado por los militares, promovido y alentado por Kissinger realmente, a el Plan Cóndor, ese plan Exacto, nefasto de las dictaduras militares en Latinoamérica, también había sido promovido, hoy en día ya se sabe, por Henry Kissinger como una forma de que las dictaduras militares de los distintos países compartieran información y datos sobre sus ciudadanos, ¿verdad? Contrarios al exacto. sistema. Y tú hablabas de eh, la forma de ser de él, y yo leía un comentario, hay dos comentarios que me llamaron la atención. Uno es el comentario que una vez hizo en un reportaje Gerald Ford, el presidente de Estados Unidos, que tuvo también a Henry Kissinger Exacto. como canciller, ¿verdad? Y en un reportaje, Gerald Ford dijo, es la única persona que conozco que nunca ha dicho que se ha equivocado en algo. Hablábamos hoy al comienzo del programa de Yeah. agradecer y de perdonar, ¿verdad? Bueno, esta persona no existía otra cosa que lo que él pensaba y nunca se arrepintió de nada. Nada, exacto. Pero fíjate qué interesante, en el último reportaje, y no sé si tú lo has visto tú, Rosario, en el Ajá. último reportaje que Kissinger dio en la televisión hace muy poquito tiempo, dijo que la democracia estaba en un gran peligro por la reducción de la clase media en Estados Unidos y en el mundo, y por la creciente desigualdad económica entre la población. Fíjate qué interesante este comentario, y fue uno de sus últimos comentarios en la televisión. Nunca comparto, no puedo decir que comparto lo que Kissinger fue o representó, pero sí tengo que decir que el coco siempre le funcionó muy bien. Sí, puedo agregar algo. Bueno, Kissinger sabemos lo que representó para Latinoamérica y eh, reflexionando un poco sobre su desempeño en Latinoamérica, no se, y fue un gran político en el sentido de, de que era muy astuto, pero en términos humanos, y él, vamos a decir que era un gran narcisista. Nunca me equivoco, vamos a hacer lo que sea mejor para Estados Unidos, pero hay que ver lo mejor para qué parte de Estados Unidos. Seguramente era para su grupo, para, para, los, para las personas que detentaban el poder, es decir, para los poderes económicos y políticos de Estados Unidos, porque hasta ahora yo no sé cómo han beneficiado sus políticas a la población en general en Estados Unidos. En ese sentido era un gran político porque sabía manejarse, y la última entrevista que dio donde dice, bueno, las grandes diferencias sociales, la democracia está en peligro, y uno se pregunta, ¿y usted cuándo? ¿Cuándo luchó por la democracia? En primer lugar. En segundo lugar,
lo dice en un momento en que es lo que mucha gente quiere escuchar. Es decir, como que él tenía esa capacidad de oír y decir lo que la gente quería escuchar, o por lo menos un sector de la población. En ese sentido fue un gran político, pero por otro lado representa a todos esos mandatarios que no respetan la vida, que no respetan a los demás, que tienen un gran sentido de su persona. Claro, que no respetan a los que piensan distinto. No, es que no creo que ni siquiera, sí, fue dentro del país de Estados Unidos y fuera del país. Y fíjate que estaba leyendo a Bell Hooks, y una feminista afroamericana de aquí de Estados Unidos, y ella decía, no sabemos, es decir, hemos perdido ciertos valores como la empatía, la capacidad, no sabemos amar, y estamos gobernados por narcisistas que tienen tanto poder que hacen muchísimo daño a nivel político. Y yo creo que Henry Kissinger pertenece a este grupo de políticos que lo único que ven es su beneficio y el de su grupo. Otro ejemplo, Netanyahu. Lo único que ve es su beneficio, que no lo vayan a juzgar en Israel. Rosario, a ver, Pocho, tengo una pregunta antes que sigamos acá sobre Kissinger. Es notable la influencia que tuvo en Latinoamérica, ya la hablamos, lo mencionamos, pero tú mencionaste algo que él creó en el mundo y es él ayudó a despertar al gigante asiático. Sí, Y eso, no sé si alguna vez se habrá arrepentido. Yo creo que con el último viaje que hizo a China, muestra que no se arrepintió de eso tampoco. tampoco. Pero esa apertura que ocurrió en el mundo gracias a él, es lo que ayudó también a crear este mundo multipolar a través de los años. Sí, yo creo que nunca se imaginó que ese iba a ser el resultado final. En esa época, él estaba tratando de balancear la relación con la Unión Soviética y descolocar a la Unión Soviética con una cercanía con China, que era lo que menos esperaba la Unión Soviética de ese entonces, y lo pudo hacer, ¿no? Y digamos, desde un punto de vista totalmente pragmático, era imposible ignorar a tantos millones y millones de personas que eran China. China hasta esa época era, digamos, subyacente a Taiwán, ¿no? Taiwán que era, es como decir que Estados Unidos estuviera subyacente al estado de Nueva Jersey, ¿no? Claro, Por claro. decir, ¿no? Entonces hizo algo que era, que tenía que suceder en algún momento, pero lo hizo porque había la guerra de Vietnam y necesitaba ayuda de China. Lo hizo porque también querían contrabalancear a la Unión Soviética, que en esa época era el contendor más potente que tenía Estados Unidos, ¿no? En fin. Claro. Y Rosario, quería hacerte Ay, una pregunta. me sacó Está bien, está bien. Quería hacerte una pregunta, algo que estábamos sí. conversando antes cuando hablábamos de lo sucedido en nuestra patria grande de Latinoamérica. Y a ti como mexicana que eres de nacimiento, dinos un poco qué te ha parecido el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros comentamos brevemente un poco eso, pero creo que tanto a Pocho como a mí nos interesa la visión de alguien mexicano sobre su gobierno. Mira, una pregunta muy, muy interesante. López Obrador representa, él mismo se dice de izquierda, pero no es una izquierda radical. Yo diría que es un gobernante del sistema, pero no de la derecha ni de la ultraderecha, sino de esa idea del Estado que provee a la sociedad. Es decir, él no ha intentado realizar cambios estructurales dentro del país y ha seguido con algunas políticas que caracterizaron los gobiernos neoliberales anteriores desde Fox hasta la fecha, como tener al ejército en las calles para ponerlo a realizar funciones
que por naturaleza no le corresponden, como es la seguridad nacional. El ejército, es decir, no está entrenado para eso y actualmente ha provocado o ha habido errores, vamos a decirlo, que ha cometido el ejército, ha violado derechos humanos. Entonces, es como un claroscuro. Yo no lo veo como de izquierda, yo lo veo un gobernante que sigue dentro. Mucha gente dice que estos términos de capitalismo, socialismo, están ya fuera que ya no corresponde. Desde mi perspectiva, sí, porque negarlos es negar la política. Entonces, él viene favoreciendo por una parte el neoliberalismo y por otra parte da, por ejemplo, aumentó el salario mínimo, puso el seguro popular, pero que viene del Estado, es decir, él pertenece a esta corriente del capitalismo que podríamos llamar el Estado benefactor, pero cambios estructurales que han propuesto otras comunidades, otros grupos en México, como el movimiento zapatista, Obrador se opone rotundamente. La manera como está organizado, primero su movimiento y ahora partido político Morena, sigue siendo una estructura jerárquica, vertical, es decir, a nivel estructural no han habido cambios. Ahora, reconozco que Obrador representa, o yo voté por él, porque de votar por alguien de la derecha, en México la extrema derecha todavía no es muy fuerte, pero de votar entre alguien de la derecha y López Obrador, prefería a López Obrador. López Obrador pertenece a la misma línea de pensamiento y de acción que, por ejemplo, Bernie Sanders, que quieren corregir algunos aspectos del capitalismo o del neoliberalismo, pero siguen en la misma línea. Eso es lo que pienso de López Wow. Obrador. Es la primera vez que escucho a alguien compararlo a Bernie con AMLO. Interesante tu punto de vista, Rosario. Dime una cosita, a ver, y luego vamos a Pocho, si, ¿qué te Ajá. parece aquí? Voy a caminar porque se me está bajando la batería para conectar el Sí, teléfono, sí, pero sí, sí, dime. está bien, no hay problema. ¿Volverías o piensas volver a votar por el Morena, por el partido político de AMLO en las próximas elecciones? Sí, porque desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay cosas que con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que al ejército le está dando mucho poder, no solamente el social de salir a las calles, el poder político, pero también económico. Muchos de los megaproyectos de Obrador se los está dando al ejército y eso es muy peligroso. Sabemos lo que pasa cuando el ejército sale a las calles, pero por lo menos, vamos a decir, reparte algo de la riqueza. Los gobiernos neoliberales anteriores se quedaron con todo. No hubo un goteo. Con López Obrador por lo menos hay un goteo. Siguen problemas estructurales como la violencia y dentro de su discurso pues tiene coherencia al decir que hay que atacar las causas. Nada más que algunas veces, es decir, no, hay que tener en cuenta también el equilibrio de fuerzas. Entonces, ¿qué tanta posibilidad de maniobrar tuvo López Obrador? Son muchísimos factores, pero lo que sí sé es que si a México vuelve a llegar la derecha o la ultraderecha, que sería un escenario trágico, a todos nos va a ir muy mal, muy mal. Por lo menos aquí hay alguna repartición mínima de la riqueza. Y Pocho, no sé si quieres agregar algo, pero ¿cuál te parece que va a ser el legado así a la posteridad de AMLO? Si es que Yo, pensaste en eso. no, bueno, la verdad que no pensé con la intensidad que debería pensar para una respuesta así, pero mi primera impresión es que ha cambiado la marcha de México definitivamente. Hay muchos sectores de la población que se han incorporado al proceso político nuevamente, han creído en el proceso político. Eh, eh,
ha implementado cambios de forma y no sé con claridad cuáles son los cambios de fondo, pero yo creo que ha sido relativamente eh, un exit, una salida del camino que iba a México, que era muy predecible, con gobiernos que eran de distinto color, pero que repetían exactamente lo mismo. No sé cuál ha sido su logro sobre el tema de la corrupción, que es galopante en México, y es otro problema que me parece a mí sustancial, que es la presencia de los grupos de narcotráfico cubriendo territorios grandes dentro del país, intocables, que todavía siguen con el mismo poder que tenían antes. No, nada más una observación muy, muy a la ligera. Yo creo que si Morena gana las elecciones este año entrante, eh, el legado de AMLO habrá sido internamente el fortalecer la estructura de Morena como partido político, porque si bien no es lo revolucionario que, por ejemplo, Rosario buscaría que fuera, le ha dado participación bajo el manto de Morena a un montón de oportunidades y de movimientos que bregan por la defensa del medio ambiente, que bregan por distintas relaciones entre los humanos, ha abierto un campo bajo las alas de Morena para que distintas organizaciones de derechos humanos, de derechos ambientales, de derechos de la mujer, de derechos de las poblaciones originarias, puedan crecer. Algo que anteriormente siempre estaba tapado, siempre estaba reprimido. Es como Sí. la gallina que cobija a los polluelos bajo sus alas. Si gana Morena, ese va a ser el gran legado para mí que deja AMLO. Pero aparte, yo creo que para la población en general, 30 años de aquí, va a ser recordado por otra cosa, y esa es el Tren Maya. Con todo lo conflictivo que ha sido la construcción de este tren, pero el Tren Maya, esta obra monumental de unir los distintos puntos de la cultura maya en México, va a ser recordado por eso. Aparte que los trenes ya están a punto de funcionar, los servicios, ¿verdad? Son trenes rápidos, no son trenes obsoletos o nada, no, son trenes bastante rápidos que van a permitir una comunicación muy rápida entre distintos puntos de México. Yo creo que la población en general lo va a recordar por eso y los turistas en México lo van a recordar por eso. Yo quedé impactado con AMLO, con lo pragmático que fue en las Ay, relaciones con Donald Trump. este, Claro. Rosario, Poncho, te voy a interrumpir porque tengo que salir, tengo una junta, pero pues nos vemos en el próximo programa. sí, te Ok, agradecemos muchísimo, Rosario, y nos queda literatura para la próxima. Órale pues, bye, Gracias. Chao, chao. gracias. Sí, estabas hablando de la relación de AMLO con Trump. que me pareció fantástica porque eran dos contendores totalmente distintos y lograron tener una relación pragmática, porque yo estuve en México durante la transición de Trump. Todo el mundo decía esto va a ser explosión con dos elementos químicos totalmente distintos. Esto va a explosionar, pero AMLO manejó de gran manera esa relación. Lo manejó como un gran estadista Sí, sin renunciar
al orgullo mexicano. Totalmente, totalmente. Me pareció sensacional al extremo, bueno, que Trump lo consideraba un aliado y AMLO consideraba que estaba haciendo todo lo que podía hacer México bajo las circunstancias en las que se encontraba, ¿no? Totalmente interesante. Exacto. Finalmente, últimos minutos, Dime. algo que a mí me interesa mucho, tenemos 2 minutos nada más. El resurgimiento de los pueblos originarios en toda Latinoamérica. Hay un movimiento muy, muy grande, no sé si tú lo has seguido, quizás sea para otro programa, pero hay un movimiento muy, muy grande de volver a hacer renacer esos principios de conexión con la tierra que quedaron tapados por 500 años. ¿Algún comentario sobre Bueno, yo me parece que este es uno de los temas principales de Latinoamérica en el siglo XXI, donde hemos visto no solamente ese resurgimiento en el área social, pero también en el área política. ¿Y qué más en un tiempo en que el medio ambiente ha tomado un significado tan importante en la vida de todos nosotros, que esos grupos que tienen en su esencia una presencia y defensa del medio ambiente por tantísimos años, por civilizaciones, tengan una voz más grande, ¿no? Es solamente para celebrar desde el Amazonas de Brasil hasta las frígidas zonas del norte de Canadá. Los pueblos originarios están tomando nuevamente una presencia fuerte e interesante. Vamos a ver cómo sigue todo esto y así hemos tenido en el programa de hoy, gracias a Pocho que nos acompaña como todos los meses, una recorrida, sí, qué bárbaro todo lo que hemos recorrido en tan solo 1 hora. No lo puedo creer, pero esta es la magia que se forma cada vez que compartimos aquí micrófono con Pocho. Así que, Pocho, te quiero agradecer muchísimo y como seguramente el próximo programa va a ser en el nuevo año contigo, te quiero desear realmente todo lo mejor de todo corazón y ya sé que vamos a seguir haciendo más cosas y tú y tus proyectos que también son muy, muy interesantes. Así que te deseo todo lo mejor. Bueno, así, hay una palabra, perdona, hay una palabra en Bolivia que no sé si la tienen en tu país, Argentina, se llama ñeque. No sé, ñeque quiere decir que tienes esa fibra para continuar, para vencer obstáculos, para tener la fortaleza de avanzar tu visión. Así que yo admiro mucho tu ñeque. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos la semana próxima. Chao. Chao, chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.